por así decirlo, exponer el tema. Espero que para el próximo año ya otra vez retomen las hermanas su privilegio, ¿verdad?, de exponer este tema. Voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Ya leímos en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer, ahorita vamos a leer nuevamente en el Evangelio según San Juan, que es otra perspectiva de la narración bíblica del mismo evento. Ahí en San Juan capítulo 20, del 1 al 10. Le voy a dar lectura a este pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 20, del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Jesús. Y esto es importante, hermanos, saber que Jesús es real, que Jesús no es un concepto nada más, no es una idea. Jesús es real, Jesús está vivo, Jesús vive. Amén. Y por eso, como entonamos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Porque vive Él, nosotros también un día, ya sea que Él nos mande a traer, o ya sea cuando Él venga por segunda vez y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar con Él para siempre. Y esto es importante, hermanos, que tengamos esa convicción de que Jesús es real, de que Jesús está con nosotros. De hecho, estamos celebrando su resurrección cada domingo, por eso nos reunimos los domingos para celebrar ese evento único, ese evento de trascendencia para toda la eternidad, la resurrección de Jesús. Pero también, hermanos, es importante que sepan que cada día el Señor está con ustedes. Esa fue la promesa que Él le hizo a sus discípulos, allá precisamente en Mateo capítulo 28. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en el versículo número 19 de Mateo 28, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es real, hermanos. Él está con nosotros y está presente por medio de su Espíritu Santo. Es la manera en que ahora Él está. Por eso a sus discípulos les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, no vendría el otro Consolador. Y Jesús sabía que de alguna manera en su cuerpo Él estaba limitado. Pero cuando Él se fuera, Él iba a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a estar en todas partes. Los discípulos podrían dirigirse al Padre por medio del Espíritu, precisamente. Dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu gime
en nosotros con gemidos indecibles. Que el mismo Espíritu está intercediendo también en nosotros. O sea, el mismo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros está intercediendo por nosotros. Y Jesucristo, que está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros también. Así es que tenemos doble intercesor. Esto es algo maravilloso. Saber que a la diestra del Padre está Cristo intercediendo por nosotros. Y saber que en nosotros su Espíritu también gime intercediendo en nosotros, por nosotros. Pues bien, nuestro tema es la presencia real del Jesús resucitado. Y vamos a ver en base a la Escritura cómo Jesús, después de haber resucitado, se manifiesta en cualquier lugar. No hay lugar en donde Él no pueda manifestarse. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad en cualquier lugar del universo. Él mismo le dijo a sus discípulos ahí en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por Filipenses 2 sabemos que no solamente es en el cielo y en la tierra, sino aún debajo de la tierra. O sea, no hay lugar en el universo, no hay lugar en la tierra, tanto en el cielo como en la superficie de la tierra o aún debajo de la tierra, que Jesús no tenga autoridad, que Jesús no tenga presencia por medio de su Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a concretarnos un poquito más acerca de su presencia física después de su resurrección. Y vamos a ver en base a Juan 20, voy a pedir que por favor mantengan ahí su Biblia, voy a ir citando los versículos. Ahora voy a leer del versículo 11 al 16, cómo Jesús se manifiesta a María Magdalena allí en el huerto. Dice en Juan 20, del 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Aquí Jesús se manifiesta a María Magdalena, ¿en dónde? En el huerto, a donde estaba el sepulcro, a donde habían puesto al Señor Jesús. Entonces que Jesús resucitado se manifiesta en un huerto a María Magdalena. Pero ahora vayamos a Mateo capítulo 28. Y vamos a ver cómo Jesús se manifiesta en el camino también a otras mujeres. En Mateo capítulo 28, del 8 al 10, dice así. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos que estas mujeres, dice, estuvieron en el sepulcro, no encontraron el cuerpo de Jesús, recibieron la noticia de que Jesús no estaba ahí, que había resucitado, e iban corriendo con temor y gozo. O sea, tenían sentimientos, como dicen por ahí, encontrados, porque al principio no lo podían creer, y aún cuando les dieron la noticia todavía no lo digerían totalmente, ¿verdad? Y por eso iban con temor y gozo a la vez. Y dice que Jesús mismo les salió al encuentro.
Entonces vemos cómo Jesús, en este caso, condesciende con estas mujeres para confirmar su fe. Y le sale al encuentro, y le sale en el camino. Y esto es muy importante, hermanos, que saber que Jesús sabe cuál es tu principal necesidad. Y Él viene a tu encuentro, Él viene a tu vida. Él se hace presente en tu vida en esos momentos de mayor necesidad. Él lo hace así con estas mujeres. Jesús sabía que estas mujeres necesitaban ser confirmadas por Él mismo. Y por eso Él se presenta ante ellas. Y de esta manera vemos cómo Jesús se manifiesta en el huerto, se manifiesta en el camino a estas mujeres. Y nuevamente vemos cómo Él se manifiesta en el camino a dos discípulos. Vamos a ir viendo los pasajes rápidamente. Allá en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 15. Lucas 24, versículo 13 al 15. Dice así. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Otra vez, estos discípulos habían escuchado acerca de la resurrección de Jesús, pero no estaban seguros, no estaban convencidos. Y ya se retiraban, por decirlo así, a su lugar de origen. Iban tristes, iban comentando lo que había acontecido. Y dice que Jesús se acerca a ellos. Otra vez, ellos necesitaban ser confirmados en su fe. Ellos necesitaban estar convencidos de que Jesús había resucitado. Y Él mismo se presenta ante ellos. Y sabemos lo que dice más adelante, que mientras les abría las escrituras, empezando desde Moisés y siguiendo con los profetas, decían ellos después, nuestro corazón ardía. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Realmente, hermanos, la presencia de Jesús es real y no puede pasar desapercibida. Él causa efectos en nuestra vida, si de veras Él es real en nuestra vida. También vemos cómo Jesús se manifiesta en el huerto, en el camino, pero también se manifiesta en la ciudad, también se manifiesta en la casa. Ahí mismo en Juan capítulo 20, ahora vamos a ir al Evangelio de San Juan, perdón que los traiga así de un evangelio a otro, pero lo que yo quiero es que vean cómo Jesús no tiene límites para manifestarse con tal de confirmar, con tal de hacerse presente en la vida de sus discípulos, en la vida de sus seguidores, en la vida de sus seguidoras, porque vemos que no hay aquí diferencia. Incluso Él tuvo ese detalle de presentarse primero a las mujeres, antes que a los discípulos. Se presentó primero a las mujeres y fue a ellas a quien Él les encomendó primero de llevar la noticia de su resurrección. Fue a las mujeres, no a los discípulos. Es más, Él comisionó a las mujeres para que fueran con los discípulos a darles la noticia. Dice en Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vemos que aquí los discípulos habían escuchado a las mujeres decir que Jesús había resucitado, que unos ángeles les habían dicho y que luego Jesús mismo se les había presentado, y aún así no creían. Dice que estaban encerrados en un lugar, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, por miedo, dice. Tenían miedo. Y Jesús se presenta en medio de ellos.
no hay paredes, no hay puertas que puedan detener a Jesús. Y Él se presenta en medio de ellos. Así es que su presencia también se deja sentir en la ciudad, se deja sentir en aquel lugar cerrado, aún en medio del temor. Él viene, ¿para qué? Para quitar fuera, para desechar fuera el temor, la incredulidad. Así que si hay ciertas dudas respecto a ti, respecto a Jesús, yo creo que pídele para que Él te confirme, para que tu fe sea fortalecida, para que no haya ninguna duda acerca de su existencia, pero también acerca de su resurrección. Jesús se manifiesta también en la playa. Dice en Juan capítulo 21, versículo 1 al 7. Por favor, si buscan Juan 21 del 1 al 7, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Aquí vemos entonces cómo los discípulos deciden mejor irse a pescar. Y ahí viene Jesús a ellos, estando, dice ellos, pescando, tratando de pescar, porque no habían pescado nada. Ya en otra ocasión hablamos sobre este episodio, sobre esta ocasión. Hoy solamente quiero que notemos eso, cómo Jesús viene hasta donde están sus discípulos. Él viene otra vez, ¿verdad?, a echar fuera esa incertidumbre, a echar fuera ese temor. Ellos ya se habían ocupado de sus asuntos cuando Jesús en realidad los había llamado. ¿Para qué? Para que fueran pescadores de hombres. Y a través de esto Jesús les estaba enseñando que ese no era su lugar, que Él no los había llamado a eso, que Él los había llamado a ser pescadores de hombres. Y por eso es necesario que Él se presente a ellos, que Él venga a ellos aún estando allá en la playa. Luego, por Hechos 1 del 6 al 9, vamos a ir ahora un poquito hacia adelante, y vamos a ver cómo Jesús también se presenta en el monte, allá en aquel monte en donde Él ascendió, a donde Él había citado a sus discípulos para despedirse de ellos, para ascender a los cielos, para estar a la diestra del Padre. Y dice ahí en Hechos 1, voy a leer nada más del 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es que aquí vemos cómo los discípulos se reúnen en aquel lugar, ¿verdad? Él está ahí con ellos, y desde ahí Él es exaltado, es levantado a los cielos. Así es que no hay lugar. Esto nos demuestra que no hay lugar en donde el Señor no pueda manifestarse. Puede ser en el campo, puede ser en la ciudad, puede ser en la playa, puede ser en el monte, donde quiera que te encuentres, ahí está la presencia de Jesús resucitado.
ahí está la presencia de su Espíritu. Ahora vamos a ver, en base a estos pasajes que ya estudiamos, cómo Jesús se manifiesta en cualquier circunstancia. Tal vez va a parecer un poquito repetitivo esto, pero no, el propósito es enfatizar que Jesús se manifiesta en cualquier lugar y de que Jesús se manifiesta en cualquier circunstancia. Vamos a ver esto. En Juan 20, del 11 al 15, seguimos lo que es el relato de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ya leímos hace un momento? Cómo Jesús se manifiesta a María Magdalena. Dice ahí en Juan 20, del 11 al 15. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: María, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Aquí vemos cómo María Magdalena estaba sufriendo, estaba llorando. Había un dolor profundo en su corazón. Y vemos cómo Jesús viene a ella y le dice: ¿por qué lloras? Y ella argumenta y dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y dice: sí, dime dónde lo pusiste, pensando que era el que cuidaba el huerto. Dime dónde le pusiste para que yo vaya y me lo lleve. Y vemos cómo Jesús pronuncia su nombre. Seguramente aquí está traducido como María, pero seguramente pronunció su nombre hebreo Miriam. Y ella, cuando escuchó su nombre de los labios de Jesús, fue cuando reconoció que era Jesús mismo quien le estaba hablando. Jesús sabe tu nombre. Él te conoce. En lo más íntimo de tu corazón. Él sabe qué estás pensando. Él sabe qué estás sintiendo. Y Él viene a tu vida para confortarte también. Como vino a María Magdalena para confortarla, para consolarla. Cuando alguien muere y nosotros vamos a estar con la familia para consolarlo, para llevar palabras, a veces nos cuesta mucho trabajo. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo. ¿Qué le digo? ¿Qué puedo decir? Lo tradicional, lo siento, estoy contigo, cosas así. A veces yo prefiero mejor nada más estar ahí, porque me cuesta mucho trabajo expresarme en esas condiciones, en esa situación. Pero Jesús, Él sabe realmente qué es nuestra necesidad. Y Él sí, y Él sabe qué decirte. Él sabe cómo confortarte. Él sabe cómo consolarte. Él sabe cómo abrazarte en esos momentos de dolor. Claro, vemos cómo María Magdalena, él quiere abrazarlo, ¿verdad? Y él dice: no me toques. Y nos preguntan: ¿por qué? Él mismo le dice: es que no he subido a mi Padre. Entonces, después, ya hablamos en una ocasión sobre esto. ¿Por qué si permitió que las otras mujeres sí lo abrazaran sus pies? Eso quiere decir que no lo abrazaron como cualquier otro, no que como un amigo común y corriente. No, ellos dicen que abrazaron sus pies, que quiere decir que estaban en actitud de adoración, de postración.
y abrazaron sus pies, dice, y le adoraron. Es la manera en que tú puedes acercarte a Jesús también, en adoración, pero también para expresarle tu amor, para expresarle tu gratitud, y Él la va a aceptar, Él la va a recibir. Jesús se manifiesta en medio de la tristeza y la preocupación. Ahí en Marcos 16, por favor busquen Marcos capítulo 16, versículo 1 al 4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Ahí vemos que las mujeres están preocupadas, van con toda la disposición para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, esto demuestra muchas cosas también, que ellas no creían que Jesús había resucitado. Ya lo había dicho por lo menos en 3 ocasiones a sus discípulos, que era necesario que él sufriese mucho, padeciese mucho, que muriese, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero ni los discípulos lo creían, ni las mujeres lo creían. Y por eso se habían preparado con las especies aromáticas el primer día de la semana, muy de mañana, para ir a ungir el cuerpo inerte de su Señor. Iban preocupadas, ¿quién nos va a remover la piedra para poder entrar al sepulcro? Y vemos cómo aquí se manifiesta, dice un ángel, porque dice un joven, un ángel con vestiduras blancas, resplandecientes, y ellas se asustan. Pero vemos cómo en este caso Jesús envía de alguna manera a este ángel. Él ya no está ahí, pero deja a este ángel para que dé las nuevas en este caso a sus discípulas, por así decirlo, a aquellas mujeres que le habían seguido, y de esa manera él viene a mitigar, por así decirlo, esa tristeza, esa preocupación que ellas tenían. Y eso nos enseña también que Él conoce tus preocupaciones. Él sabe lo que te estresa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es poner esa preocupación, poner eso que te está estresando en sus manos, para que Él traiga la solución, para que Él traiga sanidad a tu vida. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que nos estresan mucho, pero recuerda, Jesús está contigo. Y si tú tomas en cuenta eso y que Él se identifica contigo, entonces ya no va a ser tan estresante la vida. Con Jesús, como dicen por ahí, con Jesús en nuestra barca vamos a llegar a puerto seguro. Él se manifiesta en medio de la tristeza y la decepción también. Otra vez volvemos ahí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 17. Lucas 24, del 13 al 17. Dice así: y aquí 2 de ellos, o sea 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estos discípulos estaban decepcionados. Dice, nosotros creíamos que Él era el Mesías, que Él era lo que Él decía ser, pero ya es el tercer día. Aunque unas mujeres dicen que lo vieron, aunque unas mujeres dicen que resucitó, son incrédulos, están decepcionados, están tristes. Imagínense todo esto en la vida, todo junto en la vida de estos discípulos. Imagínese usted estos elementos. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Triste. ¿Se ha sentido decepcionado? ¿Que no cree nada ni en nadie? Bueno, ahí es en donde el Señor se manifiesta. Y cuando te sientas así, acércate a Él. Búscale. Como dice por ahí búscale, ¿verdad? Y aún antes de que tú le busques, Él ya te está buscando. Nomás que a veces somos como muy rebeldes, ¿verdad? Que Él se acerca a nosotros y nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y se acerca y nos alejamos. Entonces, tenemos que acercarnos. Acercaos a Dios, dice la Escritura, ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros. No seamos rebeldes, acerquémonos confiadamente, como dice el autor a los Hebreos, al trono de la gracia. ¿Y quién está sentado en el trono de la gracia? Cristo. Y Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él mismo, en su naturaleza humana, experimentó lo que tú estás experimentando. Por eso el autor a los Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Alguien que se identifica con nosotros. En Juan 20, vemos cómo Él se identifica, y cómo Él se manifiesta en medio del temor también y de la incredulidad de sus discípulos. Ya leímos Juan 20, pero vamos a leer algunos versículos nada más. Versículos 19 y 20 de Juan 20, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Él ya antes les había dicho a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo las da. En Juan 14 también Él les había dicho a sus discípulos: no se turbe su corazón, no tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor. Y aquí vemos cómo Él se presenta a sus discípulos que estaban llenos de temor, llenos de incredulidad, y Él viene y se manifiesta en medio de ellos. Recuerden, el temor, la incredulidad, eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo. Y Jesús claramente dijo que Él vino para deshacer las obras del enemigo. Y donde hay incredulidad, Él trae certeza. Donde hay temor, trae gozo. Vemos que ese temor que ellos tenían, dice que se transformó en gozo. Ahí dice en Juan 20, versículo 26. Así de que es importante, hermanos, que entendamos que el único que puede quitar la tristeza, la incredulidad,
de nuestro corazón, la duda, la incertidumbre, es la presencia de Cristo mismo, porque eso lo hizo con sus discípulos. El temor y la incredulidad son desechados. Por eso también dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, el perfecto amor que tengamos para con Él. A veces hay temor en nosotros, ¿por qué? Porque no hay amor para con Él. Es importante entonces que revisemos si realmente estamos amando al Señor o no. ¿Qué tanto le estamos amando? Y en la medida en que le amemos, en esa medida el temor y la incredulidad estarán fuera de nuestras vidas. Por último, ahí mismo en Juan 21, del 1 al 11, vemos, ya no voy a leer todo el pasaje, solamente quiero que vean que dice que cuando Pedro dijo, voy a ir a pescar, los demás discípulos dijeron, pues vamos también contigo. Y dice que fueron y entraron en las barcas y echaron las barcas ahora sí que al lago, al interior del lago, en sus lugares donde ellos acostumbraban pescar, en donde antes habían pescado, antes de que Jesús los llamara, a donde habían tenido éxito antes de que Jesús los llamara. ¿Y qué pasó? Utilizaron toda su experiencia y sus mejores técnicas que tenían de pesca. ¿Y qué pasó? Y no pescaron nada. En otras palabras, era un fracaso. Eran un fracaso. No pescaron nada en toda la noche, dice. Y es así, en esa condición en que están derrotados, están fracasados, que Jesús viene a ellos. Y esto, hermanos, yo quiero nada más dejarlo así como una reflexión. A veces nosotros emprendemos tareas o empresas o trabajos o proyectos que no salen, que no dan resultado. A otros sí, pero a nosotros no. Y decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Si estoy utilizando mi experiencia, estoy utilizando las herramientas que están a mi alcance, que otros han utilizado, ellos sí les ha dado resultado, ¿por qué a mí no? ¿Y te has preguntado por qué no? La respuesta es que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. A veces nos enfocamos o nos abocamos o nos ocupamos en lo que a nosotros nos interesa nada más, a lo que a nosotros nos conviene nada más. Pero te has preguntado, ¿esto le interesa a Dios también? ¿Esto le interesa a Cristo también? ¿De esta manera voy a honrar al Señor también? ¿O lo voy a deshonrar? Porque hay trabajos, hay actividades que no solamente no honran a Dios, sino ofenden a Dios. Nosotros tenemos que pensar y ocuparnos en actividades que sí nos gusten, pero que también honren a Dios. Y si no, por lo menos que no lo deshonren, porque eso es peor. Eso traerá consecuencias a nuestra vida. Así es que es importante que esto nos enseña que tenemos que preguntarle al Señor qué quiere que hagamos. Y cuando estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos, Él va a prosperar nuestro esfuerzo. Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Él va a bendecir tu trabajo. ¿Lo creen así, hermano? Amén. Pues bueno, de esta manera concluyo este tema y hemos visto a través de estos pasajes cómo Jesús resucitado se manifiesta en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.